Hola, buena tarde a todas y todos, qué gusto saludarles. Pues ya arrancamos esta tercera mesa relacionada con el periodismo y la divulgación científica. Qué bueno que nos acompañan y sobre todo pues estoy muy contenta de poderle abrir este espacio para hablar de temas de periodismo científico en la Feria Internacional del Libro Estado de México. Recuerden que en esta edición se le colocó el eslogan de contextos libres y con ello pues se le da mucha importancia al periodismo, pues todos estos 10 días habrá muchas actividades, pero pues de la mano de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues pudimos también colaborar y hacer invitación directa a integrantes de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Periodismo de Ciencia para la toma de decisiones en una sociedad. Un título muy atractivo, sobre todo porque nos permitirá a lo largo de los siguientes minutos poder comprender cuáles son los alcances del periodismo de ciencia, sobre todo ahora en medio de una pandemia que aún, recuerden, no termina y que pues cada ocasión se generan nuevas preguntas y para ello pues las y los periodistas de ciencia están haciendo una gran labor. Y me encanta estar en esta mesa con grandes periodistas, integrantes, las tres de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a quienes admiro mucho por la calidad de su trabajo, pero también por pues su compromiso, por su calidad humana, por los trabajos que realizan en cada ocasión justo para llevar y acercar este conocimiento a toda la sociedad. Bienvenidas, las voy a presentar rápidamente. Cecilia Montero de Jesús, ella es actualmente presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que nos acompaña en esta ocasión, que viene de Veracruz y que pues estará conversando con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ceci, por acompañarnos. Aleida Rueda, ella pues también recién dejó la titularidad de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, también con más de 15 años en estos ámbitos y que nos acompaña. Ella es originaria de Texcoco, el lunes pasado también la tuvimos en el Centro Universitario UAM Texcoco, quien compartió con estudiantes pues parte de su trayectoria. Muchas gracias y bienvenida, Aleida. Y también Karen Rivera, ella es periodista, pues actualmente está en Canal 22, es integrante también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y pues con gran experiencia en temas de ciencia y de salud. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. Bien, y si les parece, pues vamos a arrancar pues esta primera pregunta que nos gustaría que nos respondieran desde sus puntos de vista, porque estamos en este contexto de la pandemia en donde la sociedad se hace muchas preguntas. Y justamente el tema de este conversatorio es el periodismo de ciencia para la toma de decisiones en una sociedad. Mucho se ha dicho que el periodismo y la calidad del periodismo en una nación pues va a hablar del nivel de democracia que se tiene. Pero en el periodismo de ciencia pues funciona porque acercamos información a la sociedad y ésta puede tomar mejores decisiones en cuanto a su bienestar físico, en cuanto a su salud, pero platíquenos por qué los periodistas aseveramos que puede incidir en las decisiones de la sociedad. Ok, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy congratulada de estar con colegas que también admiro y quiero mucho, mujeres emprendedoras, luchadoras, trabajadoras, todas ellas, y que también tienen un trabajo extraordinario dentro del periodismo de ciencia. Dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, sin duda, en estos casi 3 años que tenemos ya de pues pandemia y todo esto que nos ha revolucionado la vida a todas y a todos, pues se deja evidencia obviamente de la importancia de tener periodistas especializados en ciencia. Necesitamos gente que se dedique a ello y para eso la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia buscamos, proponemos, incentivamos a hacer talleres, foros, congresos, espacios de discusión donde podamos siempre estar hablando de periodismo de ciencia, capacitando a nuestros miembros, tratando de buscar las maneras de hacer visible el periodismo de ciencia como una herramienta fundamental para la toma de decisiones, como bien lo comenta este foro, que me queda claro que sin duda todas y todos los periodistas que conformamos la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia buscamos esa parte importante. ¿Para qué? Para poder ofrecer mejores historias que conecten con la sociedad y el contexto en el que nos encontramos. Eso significa hablar de lo que sucede el día a día. Entenderlo es buscar las maneras de hacer que esas historias conecten
con la falta de, por ejemplo, salud, con la falta de el rigor cuando se trata de compartir información que a veces es muy compleja, y que el trabajo del periodista de ciencia es tratar de buscar las maneras coloquiales para conectar con la sociedad y darle a entender a través de estos trabajos periodísticos lo que se necesita hacer. Entonces, sin duda, el hablar de una herramienta es tener algo que te permita solucionar un problema, y creo que el periodismo de ciencia lo está haciendo correctamente, siempre y cuando sea de este rigor del que hablamos, de esta transparencia, de esta veracidad y de este método riguroso que necesitamos las y los periodistas de ciencia. Me parece que Ceci dijo algo fundamental, que es esta idea de contar historias. A los periodistas de ciencia nos toca contar historias, pero algo más allá de contar historias es ser este puente entre lo que se produce o lo que se genera en las distintas áreas del conocimiento, en las distintas dependencias e instituciones con la sociedad. Nosotros conectamos lo que se investiga, se estudia, se analiza, se comprueba o no con todo lo que está afuera en la sociedad. Yo hace poco veía una nota en la que se hablaba de que se había estudiado cuántas noticias de ciencia se producían en Estados Unidos y en Australia, y de todo este abanico de noticias que se generan, deportivas, de espectáculos, de política, solo el 3% eran noticias de ciencia. Y las noticias de ciencia lo que tienen en general, o la información científica que se difunde a través del periodismo científico, es precisamente generar información, incluso si es una muy buena investigación, generar conocimiento para que a partir de ahí la gente esté informada y pueda tomar decisiones, las mejores decisiones. Si nosotros vemos en una nota que solo hay un dato duro, pero no hay una explicación, no hay un contexto, entonces hay un problema, porque no podríamos saber qué tan bueno puede ser, no sé, que se deje de utilizar los paneles solares en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental, una, que se reconozca la labor de los periodistas de ciencia, y otra, que se abran los espacios para que la gente pueda acercarse más a lo que se está haciendo desde la ciencia. Tenemos un reto importante, porque si solo el 3% de lo que se genera en materia informativa tiene que ver con la ciencia, pues vaya que estamos en problemas, porque entonces todo lo demás, pues estamos en medio de muchas falsas noticias, mucha información que corre a través de las redes sociales, de toda la virtualidad, y entonces, ¿cómo es que podemos tomar mejores decisiones si no nos basamos en lo que está comprobado en el conocimiento? Entonces, hay un reto ahí importante. Sí, yo, bueno, añadiendo, porque evidentemente estamos bastante en sintonía, yo diría que se tiene una idea bastante común y bastante trivial de lo que es el periodismo de ciencia, ¿no? La gente suele pensar, porque los medios suelen tener esta noción de que el periodismo de ciencia es algo accesorio, ¿no? Es la noticia divertidita, bonita y buena ondita con el que terminas un noticiero, con el que, no sé, cuentas del gran descubrimiento, hablas de los dinosaurios y hablas del nuevo gen, ¿no?, para curar alguna enfermedad, ¿no? Y lo que estamos justamente discutiendo aquí, y lo que propone muchas de las personas que formamos la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es que no solamente es eso, que el periodismo de ciencia puede realmente hablar de las problemáticas sociales, económicas, políticas, incluso culturales de la sociedad, y que en ese sentido puede aportar formas de reflexionar sobre esa realidad, analizarla, solucionarla, verla desde otra perspectiva. Yo les voy a poner dos ejemplos en donde creo que, si no fuera por el periodismo de ciencia, probablemente estaríamos tomando malas decisiones. Una de ellas es un reportaje que siempre pongo de ejemplo en mis clases, porque fue un equipo de reporteros internacionales de España y de Portugal y de Italia, en el que se empezaron a ver que había muchas personas en las cárceles cuya digamos, base acusatoria había sido un mensaje de voz,
voz, ¿no? O sea, ya sea un mensaje de voz en una contestadora, en un teléfono, etcétera, ¿no? Y entonces se van dando cuenta que pues no existe suficiente evidencia para saber que esa voz corresponde a la voz de quien se acusa. Y entonces empiezan a hacer toda una investigación en bioacústica, ¿no? Para saber qué es lo que determina que esa voz sea la voz de la persona que está en la cárcel, y van encontrando que en realidad no es así, que no es su voz, lo que quiere decir que no son culpables. Y entonces a partir de ahí hay cambios en la forma en la que se determinan estos juicios para pues o eliminar estas pruebas o buscar que sean realmente, que tengan mucha más evidencia estas pruebas, ¿no? Entonces, fíjense, personas que pueden estar en la cárcel por pues básicamente no tener evidencia científica de que lo son. Y otro reportaje es uno que hicieron colegas de la red sobre los partos, las cesáreas. Ustedes saben que en México y en pues, prácticamente el mundo hay una efervescencia de cesáreas, ¿no? Todo el mundo está haciendo cesáreas, cuando en realidad no solamente no son necesarias en muchos casos, sino además están propiciando que ese microbioma, que esas bacterias que la madre le da al bebé en un parto natural, no los tenga y que a la larga sean bebés con más enfermedades o más vulnerables a ciertas enfermedades. El saber eso no solamente significa saber más y tener más conocimiento, que está muy bien, sino exigir un parto distinto, exigir políticas públicas para que no se obligue a las mujeres a tener una cesárea, etc. Entonces, son solamente 2 ejemplos, pero les podríamos contar muchísimos más de historias que han hecho nuestros colegas, nuestras colegas, que justamente están poniendo el dedo en la decisión, ¿no? No solamente es hablar de lo bonito que es el periodismo de ciencia, que por cierto es muy bonito, sino decirle a la gente esa información científica que se necesita tener para que tú puedas tomar una decisión, para que tú puedas tener un análisis distinto de la realidad. Y por eso es tan importante el periodismo de ciencia. Algo breve, nada más, que lo que acaba de comentar Aleida se suma también a la libertad que nos da el periodismo de ciencia. En el caso, por ejemplo, de los partos con cesárea o de forma natural, es interesante ver que si tú lees la investigación que realizaron los colegas de la red en torno a lo importante que son las bacterias de la mamá que son transmitidas a través del parto natural a los bebés y que son muy distintas a estas bacterias que se transmiten a través de la cesárea, te da a ti la libertad, si es que quieres ser mamá, cómo es que quieres también tener a tu bebé y de qué manera crees que va a ser pues la mejor forma también de tenerlo saludable. Entonces yo creo que el periodismo de ciencia va ligado a esta mejor toma de decisiones y además a la libertad que tenemos o a la que tenemos derecho como seres humanos para tomar esas decisiones. Por supuesto, un simple ejemplo, pero seguramente si pensamos tendremos cuestiones medioambientales, también cuestiones de acceso a temas científicos y bueno, pues esta primera reflexión. Me parece que el gremio científico y el periodístico coincidimos en una cosa, constantemente nos hacemos preguntas. Ahora me gustaría preguntarle a Ceci Montero, ¿cuál es esta diferencia entre justamente periodismo de ciencia y divulgación científica? A veces existe todavía un poco de confusión. Sí, hemos visto eso muy seguramente varias veces. Creo que todo se congrega en algo que se llama comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia a su vez se divide en varias subramas o subgéneros o subestudios, si lo queremos ver así. El periodismo de ciencia, válgase, es un periodismo que tiene que ver con el informar a la sociedad. Ese es el primer objetivo del periodismo de ciencia. Informar a través de un método. Este método tiene su propio rigor, sus propias estrategias, incluso muchas de ellas se van corrigiendo con la marcha del tiempo y con el aprender nuevas formas de hacer periodismo y contar historias y hacer ciencia a través del periodismo. Y por otro lado, la divulgación de la ciencia no precisamente su objetivo fundamental es informar, es dar a conocer, incluso hasta podríamos hablar de una educación no formal en la que nosotros podemos conocer algún dato interesante, tiene que ver con el trabajo que hacen los investigadores y las científicas y científicos que algunas veces suena muy interesante y quieren compartir con diferentes sociedades, organizaciones,
públicos en general. Dependerá mucho el rigor que quieran darle a la vez para poder transmitir esa información, ya sean algún público como por ejemplo los niños que quieren saber de estas curiosidades que decía Leida, que a veces se vuelven interesantes y que a su vez también les da la intención de querer estudiar sobre más ciencia. Pero el periodismo no tendría que ser así. El periodismo de ciencia tiene otras maneras, incluso el periodismo de ciencia puede explicar cosas que a veces no son tan fáciles de explicar en otras maneras. Es decir, cuando se trata de hacer visible algo que no está funcionando en la sociedad o cuando tratamos de entender por qué algo no está bien en la sociedad, el periodismo de ciencia tendría el compromiso también de decirnos cuando instituciones y cuando gobiernos no lo están haciendo bien. Y creo que esa es también la parte importante del periodismo de ciencia, poner el ojo, como lo decían, en la llaga o en lo que no está funcionando, o también hacer visible lo que sí está funcionando de una manera explicable, entendible y que a veces no sabemos cómo interpretar, y para eso están los periodistas de ciencia. En cambio, el divulgador de ciencia es alguien que puede tener la capacidad de estar en la parte académica, divulgativa, dar a conocer estos datos importantes y que bueno, que también tiene su método, pero que no precisamente tendría que ser su objetivo informar. Más o menos por ahí iría la idea. Exacto. Pues yo también cuando lo explico digo que comparten una misma frontera, ¿no? Pues es complementario y el periodismo cuestiona, pero también busca evidencias. Exacto. Incluso muchos de nuestros miembros allegados y miembros que están dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia son divulgadores de la ciencia. Incluso hay periodistas que hacen divulgación y hay divulgadores que después hacen periodismo. Carol precisamente es el ejemplo, que también es miembro de la red. Está Janine, que hace unos días acaba de publicar una nota periodística, una nota que es más bien como divulgativa, donde quiere dar a conocer información sobre el daño que está haciendo el pez león en Quintana Roo, y esto es más que nada como dar a conocer algo de manera divulgativa. Pero cuando hablamos de periodismo de ciencia tendremos que hablar de algo que nos está permitiendo hacer contacto con información que a lo mejor no tendríamos acceso si no alguien se tomó el tiempo de investigar, contrarrestar, evidenciar, hacer una metodología para poder transmitir esa información. Perfecto. Pues no es casual que 3 mujeres están en esta charla porque, bueno, aprovechando que tienes el uso de la palabra, Ceci, nos dirás qué porcentaje de mujeres integran la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Creo que estamos hablando de un 75%, somos puras mujeres. Aquí está un hombre, René, aquí está Carlos, otro hombre. Somos muchas mujeres en la red y eso me parece increíble, fenomenal, fantástico, sin demeritar el trabajo que los hombres me merecen y el respeto. Sin embargo, he visto que la evidencia nos dice que mayormente las mujeres están más involucradas en actividades de periodismo de ciencia. Y eso me parece fantástico porque esta es la evidencia en la que nos podemos involucrar, en la que podemos hacer redes, en la que podemos incluso ver esta sororidad de la que se habla a veces, y que bueno, ya ese es otro tema, pero creo que la mayoría de las que integramos la red somos mujeres. Aleida, ¿nos puedes comentar pues a qué se debe y pues parte de tu experiencia de incursionar en este periodismo de ciencia? Es que la respuesta es complicada porque uno podría verlo de una forma muy positiva, ¿no? Hay muchas mujeres, pero también sucede lo que pasa en muchos lugares, que aparentemente hay una fuerza femenina, pero que si le metes un poco más el ojo te das cuenta de muchas complejidades. En el caso de la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, también hay esta idea errónea de que quien hace comunicación y estudió una carrera científica es porque no le alcanzó para hacer ciencia, ¿no? O porque es mucho más soft que meterse a un laboratorio, es mucho más facilito. Ajá. Entonces, y en general en muchas carreras científicas pues existen estas barreras, estas complejidades que obstaculizan que una mujer pueda convertirse en investigadora con una plaza,
incluso una directora de un centro de investigación, personas que están al frente de la toma de decisiones. O sea, cuando hablaba en esa conferencia en Texcoco de la tubería con fugas, ¿no? O sea, empiezan a haber muchas mujeres en las carreras científicas de manera general, y luego cuando van a maestría se fugan tantitas, cuando van a doctorado se fugan otras, cuando entran a una plaza de investigación se fugan muchas más, y cuando se mantienen en ella se fugan muchas más, ¿no? Sobre todo si son mujeres casadas con hijos pequeños. Entonces, eso ha hecho que esas mujeres que se fugan de la práctica científica entren a áreas de la comunicación de la ciencia. Entonces, yo digo, o sea, si es de celebrar que tengamos tantas mujeres, porque además hay un talento, yo diría, una sensibilidad muy clara respecto a la observación, a la sensibilidad ante problemáticas reales y de mujeres, por ejemplo, este caso de las cesáreas, o esta cuestión de los cambios en la menstruación después de la vacuna COVID, ¿no? Que son temas que probablemente si no hubiera mujeres comunicando ciencia, probablemente sería mucho más difícil tener esos temas en medios, ¿no? Pero entonces, si bien es algo que tenemos que celebrar, también creo que no excluye que no le pongamos el ojo a muchas complejidades que están haciendo que mujeres que habían decidido hacer otras cosas, como emprender una carrera científica, terminen haciendo cosas de comunicación porque no les quedó de otra, ¿no? Entonces, creo que sería una de esas las razones. Y otras, yo diría también, esta cosa normal, natural, de sensibilidad. Yo, por ejemplo, o sea, jamás en la vida se me ocurrió hacer ciencia, ¿no? Yo quería hacer periodismo de ciencia desde los 14 años, 15 años. Entonces creo que hay muchísimas así también, ¿no? Y que afortunadamente existen ya ahora muchas más oportunidades para emprender esta carrera y terminar haciendo lo que sí te gustó desde hace muchos años. Karen, pues si nos compartes tu experiencia, tú estás en un medio público, pero también en televisión, que yo creo que también pues cobra otro sentido, otra complejidad a un medio escrito o por internet, por ejemplo. Creo que la riqueza de las mujeres que estamos aquí es precisamente las plataformas distintas en las que nos movemos y difundimos pues el periodismo de ciencia. Y efectivamente la televisión, en medio público como Canal 22, tiene este compromiso con la gente de pues hacer todo un periodismo veraz, confiable, que tenga ética. Y el reto mayor para un periodista de ciencia en televisión, y lo hablo desde mi caso, es contar historias, y lo he dicho antes, en 3 minutos o 2 minutos y medio. Entonces, contrario a cuando tienes un medio impreso o tienes una publicación mensual o una revista en el que tú puedes dar paso a paso, digamos, este desarrollo del tema que estás compartiendo, en televisión solo tenemos 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a partir de la televisión? Es precisamente despertar la curiosidad, ¿no? Siempre puedes partir de la curiosidad para acercar a la gente a la neurociencia. Siempre vuelvo al mismo ejemplo porque me parece muy rico, y es que nos dicen que los seres humanos tenemos que tener una pareja. No, no es cierto. El cerebro se puede enamorar hasta de 7 personas al mismo tiempo, pero la moral nos dice que solo una pareja, aunque el cerebro diga todo lo contrario, ¿no? Entonces, esas cuestiones que a mí me parecen que son importantes, puedo así incluso iniciar una nota, pero invitar a la gente a que se acerque a la neurociencia y qué está haciendo la neurociencia en torno al enamoramiento. ¿Qué nos están diciendo las nuevas investigaciones de cómo nos enamoramos los seres humanos? Si nos vamos al punto de la microbiota, por ejemplo, que también hicimos otro reportaje, además del que tiene que ver con la cesárea, es la importancia de la alimentación en el primer año de vida que tenemos los seres humanos para tener una microbiota que te ayude en tu salud. Y entonces yo no sabía que el primer año de vida era fundamental, así que quienes son papás aquí o quienes tienen hermanos pues no les den refresco o un vasito de refresco o una paleta, no sé, en el primer año, porque el punto es que si tú vas conociendo este tipo de historias, lo que pasa con tu organismo, con tu cuerpo, cuando te desarrollas, cuando te enamoras, cuando te duele la cabeza, cuando envejeces, entonces vas a saber cómo cuidar tu salud, entonces vas a tomar mejores decisiones. Y aquí el punto es
¿cómo lo vas a decir a la gente? Yo solo tengo 3 minutos, pero ¿qué creen? Mi intención es que ustedes se acerquen a lo que está diciendo el investigador, a que se acerquen más y profundicen y vayan al archivo, a la investigación que están generando los científicos desde la academia o desde otras instituciones, porque además México es rico en investigación científica, de verdad. La UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, sin duda son unas casas muy importantes para la generación del conocimiento, y lo tenemos. Lo que no tenemos a veces son espacios para difundirlos, y 3 minutos pues creo que a veces tampoco es suficiente, ¿no? Entonces ha sido un reto, pero un reto muy agradable, y creo que una buena manera de hacerlo desde la televisión, si solo tenemos 3 minutos, es despertar la curiosidad. Sí, y algo que no debemos olvidar es que el periodismo ofrece un servicio, siempre tenemos que tener a la sociedad como en el eje central. Pues, ¿cuáles son los tips que compartirían para no perder justo eso? A veces estamos inmersos o ya entendemos este lenguaje, pues estos tecnicismos de algunos científicos, y ya nos especializamos tanto que olvidamos que vamos a cierto público que no tiene este manejo, que no tiene pues a lo mejor un expertise, ¿no?, para poder comprender lo que decimos. ¿Cómo no olvidamos a la sociedad en nuestro trabajo cotidiano? Bueno, primero que nada, parte del trabajo que debemos de recordar, la parte fundamental, la esencia del periodismo de ciencia, tiene que ver también con la ética y el compromiso que uno se plantea. Una de las partes fundamentales es se recomienda no tener contacto con las fuentes, es decir, no vengo de la fuente a explicarte la fuente porque vengo de ella. Es decir, estar fuera de la fuente es lo fundamental. Es decir, yo no trabajo de quien voy a denunciar, ¿no? Yo no trabajo en esta institución, que creo que también necesitamos hacer observaciones de las cuales a lo mejor no está nada funcionando. Y también otra de las cosas que creo que es importante recordar, que antes de ser periodistas, pues somos seres humanos, que vivimos en una sociedad compleja, y que justamente el trabajo que a veces hacemos es porque detectamos aquello que necesitamos contar, necesitamos hacerlo visible, necesitamos hacerlo del conocimiento, o solamente más bien del reconocimiento de los demás, porque a veces todo pareciera que todos lo sabemos, pero nadie lo dice, ¿no? Y es el trabajo del periodista de ciencia o de la periodista de ciencia decir lo que está mal y que a lo mejor todos ya lo sabíamos, solamente se le está dando una manera más formal de darlo a conocer al público. La otra cosa que creo que es fundamental siempre es que el lenguaje que se utiliza sí debe de ser prudente para toda la sociedad en general. Es decir, que si tú lo entiendes, y si lo entiende tu mamá, por ejemplo, y si lo entiende tu abuelita, y si lo entienden tus familiares, creo que lo entiende todo el mundo. Y creo que también ese es precisamente uno de los retos fundamentales. No con esto quiero decir que hay que perder rigor, pero sí que hay que hacer un lenguaje accesible, en el que cuando podamos tener contacto con la información como sociedad, nos quede claro que nos están contando una historia en la que yo me siento identificado, y que veo que los datos son contrastados, hay metodología, pero que también me deja esa toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas de eso es lo que se trabaja, ¿no? De la herramienta fundamental para tomar las mejores decisiones. Entonces creo que esos serían por ahora mis consejos. Creo que aquí hay más consejos. Pues yo no quería dar consejos para periodistas, más bien porque supongo que aquí lo que menos hay periodistas, ¿no? Imaginaría que hay público general, y más bien me gustaría dar algunos consejos, si es que se puede, si tengo la calidad moral para hacerlo. Pero lo que pasa con mucha frecuencia es que los periodistas de ciencia nos van a escuchar mucho decir, no, es que necesitamos espacios en los medios y no sé qué, pero pues no lo podemos hacer sin la sociedad, ¿no? Entonces, lo que me parece muy frecuente es que solemos ver ciencia en los medios como ciudadanos y ciudadanas, y no hacemos ninguna exigencia para que nos den la mejor información posible. Me acuerdo mucho, siempre lo menciono, de el momento en que descubren el bosón de Higgs, ¿no? En 2014 me parece, y está la reportera de Carmen Aristegui, o sea, fíjate, Carmen Aristegui, ¿no? Está en la conferencia de prensa ahí y dice, no, Carmen, esto es muy interesante, pero muy interesante, ¿no?
qué es interesante, qué eran qué era el bosón de Higgs, por qué importaba saberlo, por qué a un ciudadano o ciudadana común nos importaría saber que encontraron esta partícula, que en realidad no es partícula, es más bien como una masa, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tendría que ser un ejercicio permanente el decir por qué y cómo lo saben. Si yo prendo la radio, prendo la televisión y me dicen, usted se debe vacunar, ¿por qué y cómo lo saben? Si me dicen, no, usted debe tomar dióxido de cloro, ¿por qué y cómo lo saben? Solamente así podremos tener la información que necesitamos para saber si le creemos a este fulano o a esta fulana. Pero si ni siquiera hacemos ese ejercicio, entonces nos quedamos simplemente con la especulación de que la ciencia es muy interesante, muy divertidita y ahí quedó, ¿no? Entonces, creo que es como, no consejo de un asunto de superioridad, simplemente como un ejercicio que creo que podríamos ejercer todos los días como ciudadanos y ciudadanas. Y justamente, bueno, tú nos contestas esta parte de cómo no olvidar este eje ciudadano, este interés ciudadano en cada una de las notas. Ya nos decías la curiosidad, al final los periodistas contamos historias, pero sí cómo no perdernos en este abismo de información que a veces tenemos. Yo creo que sí, o sea, siempre de alguna manera la sociedad está presente, porque trabajas para ella. O sea, no inicias una investigación si no piensas en la sociedad. Aleida no habla de la diabetes si no piensa en la sociedad. Ceci no habla de la cuestión de salud ambiental si no piensa en el planeta y la importancia que se tiene en tener el conocimiento en torno a lo que estamos haciendo con los ecosistemas. Yo no hablaría de la memoria si no pensara en lo importante que es que la sociedad sepa cuántos tipos de memoria tiene, por qué las tiene que conservar, cómo funcionan. Entonces creo que de alguna manera la sociedad está presente siempre en el periodismo de ciencia, porque hacemos periodismo de ciencia para la sociedad. Y aquí es donde creo que también es cierto lo que dice Aleida, nos ayudarían muchísimo. Y ella decía, pero cuando leen una nota de ciencia, y yo me pregunto, ¿cuántos de aquí leen una nota de ciencia? ¿O ven una nota de ciencia? ¿O quiénes lo hacen y en qué momento lo hacen, ¿no? El punto está aquí es, ¿cómo es que podemos hacer que la sociedad se interese por la noticia científica? Si 3 de cada 100 notas son de ciencia, eso me habla de que entonces no estamos leyendo ciencia. Entonces, pues es un reto y la sociedad siempre, yo siento desde mi muy humilde opinión, que siempre está presente cuando hacemos periodismo de ciencia, porque de ahí partimos para tocar estos temas. Cuando yo hablo de la mente de los criminales, pienso en la sociedad. Cuando yo hablo de la migraña, pienso en la cantidad de gente, en los porcentajes de gente que padece migraña. Entonces, está presente siempre de alguna manera. Pues se dice que estamos en la etapa de la posverdad y creo que esta pandemia nos lo ha dejado en claro, que en redes sociales estamos bombardeados, hay muchos medios de comunicación y a veces se carece de estas herramientas para poder discriminar información que no nos aporta. Ahí también, ¿qué podemos hacer y cuál es esta responsabilidad justamente de la sociedad para hacer una mejor selección de los contenidos? Para identificar una nota de ciencia, es que ahora de verdad, lo decía Leida muy bien, envían notas hasta por WhatsApp. O sea, las cadenas, en Twitter, en Facebook, en donde sea aparecen notas de todo tipo y todos quieren hablar de todo. ¿Cómo podemos identificar una nota que sea una nota hecha a partir del periodismo de ciencia, que sea confiable? Tiene que tener, yo creo que algunos conceptos, lo que yo considero primordial y lo más importante es revisar el perfil de quien está haciendo la nota y el perfil científico de la nota mismo. Si tiene también un tema en específico, ver cuál es el concepto del que están hablando y si definen este concepto. Si están hablando de coronavirus, ok, ¿qué te dicen del coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo te lo explican? Ya Leida lo decía muy bien, ¿por qué, para qué y cómo? Otro de los puntos que a mí también me parecen muy importantes es revisar cuáles son sus fuentes y cómo desarrollan el tema. Cuando una nota tiene un desarrollo de un tema como el coronavirus, por ejemplo, tiene que estar basada en fuentes comprobables, en información empírica, en información científica. Y a lo largo del desarrollo de este tema, si te están hablando del concepto de coronavirus, que ya viste, que ya te describieron qué es el coronavirus y cómo funciona, ahora cómo te lo desarrollan y qué parte del tema del coronavirus te están hablando. Te están hablando
de lo que genera, pues no sé, en tu cuerpo, de las consecuencias en la salud una vez o del post, o después, ¿qué sucede una vez que tienes coronavirus que aún se sigue investigando? ¿No? ¿Cuáles son estas fuentes en las que se están basando para desarrollar ese concepto? Es fundamental el concepto, las fuentes, la información científica y empírica en la que se están basando y sobre todo la explicación. Si responden al cómo, al por qué y al para qué. Si esa nota responde al cómo, al por qué y al para qué, e incluso te puede hablar a futuro de lo que se está investigando o te da predicciones, estamos hablando de una nota confiable. Pero si no tiene por lo menos 4 de las cosas: concepto, desarrollo, fuentes empíricas confiables, perfil científico y un por qué y para qué, definitivamente no es una nota científica confiable. Esa es mi humilde opinión. Yo añadiría, estoy completamente de acuerdo con Karen, añadiría una cosa que es como un filtro muy, muy claro. Si es extremadamente positivo, desconfía. Si es extremadamente negativo, desconfía. Existen muy buenas probabilidades de que esa información no haya sido lo suficientemente bien investigada, porque te va a decir cosas que la ciencia no dice. O sea, un titular te puede decir: se nos viene una variante mortal, ¿no? La ciencia no va a decir eso. La ciencia va a decir: es muy probable que haya nuevas variantes que podrían tener ciertas mutaciones, que podrían generar esa forma, ese lenguaje de la ciencia que a muchos periodistas que no son de ciencia no les gusta, porque es como que no, dime ya, ¿no? O sea, dime si va a matar a gente o no va a matar, como en la conferencia, ¿no? Así, ¿cuántos vamos a morir? ¿No? Así, pues no te puedo decir eso. Bueno, la comunidad científica son científicos y científicas, no ven el futuro, pero pueden hacer modelos, pueden tener formas de prever qué podría pasar con base en cálculos matemáticos y muchas cosas más. Pero el punto es, si te dicen vamos a morir o algo muy alarmista, desconfía. Es muy probable que no sea buen periodismo, que no se haya hecho con el debido rigor. Y si es muy bueno, también se descubrió el gen, eso también descártenlo, se descubre el gen, no hay un gen que genere una cosa, ¿no? Es un conjunto de complejidad, no solamente genéticas, tiene que ver con la genética, o sea, con muchas otras causas. Entonces, lo muy bueno o lo muy malo ya puede ser una forma de filtrar y decir: esto probablemente no vale la pena compartirlo en mi grupo de WhatsApp. Y nada más, brevemente, lo que dice Aleida es importante porque la ciencia constantemente se está rectificando. La ciencia no da verdades absolutas, constantemente se rectifica, y eso es lo que tenemos que aprender también para tomar decisiones y para leer un periodismo de ciencia. Si te afirma algo, hay riesgo. Si un artículo, una nota te afirma algo, hay un riesgo de que no sea efectivamente una nota confiable de ciencia. Y bueno, yo creo que cabría muy bien decir aquí que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tiene en sus videos, muchos de ellos, y los invito a que los vean, de fact-checkers, que justamente se dedican a eso, a dar cursos, a dar conferencias para darnos el ABC de cómo identificar estas noticias falsas, y yo los invito a que visiten la página de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ahí van a encontrar muchas herramientas. Como sociedad creo que lo necesitamos, sobre todo cuando se trata de estos momentos de la posverdad, cuando estamos buscando el sensacionalismo para poder tener la primera nota. Entonces creo que es importante como sociedad también tener estas herramientas, y los invitamos a que visualicen la página de la Red Mexicana, porque ahí también existen muchas conferencias y muchos foros en los cuales los hemos dejado también para la sociedad, porque creo que es importante cuando se trata de este tipo de temas en los que cómo diferenciar notas verdaderas de notas falsas. Creo que esta es una herramienta fundamental para todas y todos. Sobre todo, pues también que conocemos varios ejemplos de pseudociencia, ¿no? Que es simplemente con ponerle un titular científicamente comprobado ya va a llevar muchas visitas seguramente a ese portal, y que reconozcamos lo que nosotros cuando tenemos algún dolor o tenemos pues alguna molestia, lo primero que hacemos es googlear, ¿no? Y entonces los primeros portales que nos salen pues es de poco confiables, ¿no? Dicen que crisis es oportunidad. Me parece que
Esta pandemia también fue un gran desafío para la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pero también la posibilidad de mostrar sus trabajos y poner en práctica lo que se había dicho en foros como este. ¿Nos pueden compartir su experiencia en estos últimos 3 años para cubrir la pandemia? Pues sí, fue un reto, pero yo creo que fue una gran oportunidad. Yo creo que nunca antes habíamos trabajado tanto. Bueno, tenemos 6 años, también es como una asociación muy joven, pero creo que nunca habíamos trabajado tanto y nunca se había vuelto el tema de ciencia tan relevante, tan necesario y tan pertinente en los medios de comunicación. Yo creo que podría contar fácilmente unos 10 colegas que a partir de la pandemia entraron a medios de comunicación, cosas que siempre estamos diciendo, como se necesitan, ¿no? O personas que ya estaban en los medios con ciertos temas, personas, o sea, periodistas de ciencia que ya estaban en los medios cubriendo cosas más generalistas, empezaron a hablar de la pandemia y entonces les dejaron tal cual la pandemia, ¿no? Entonces, creo que es como una doble cara, ¿no? Nunca es positivo o negativo como lo es la ciencia, nunca es totalmente bueno, totalmente malo. Al mismo tiempo que fue un reto, porque así como a los periodistas generalistas les tocó cubrir una pandemia sabiendo prácticamente cero de epidemiología, de virología, pues también nosotros tuvimos que profesionalizarnos rápidamente, iba a decir en joda o en chinga, pero no lo voy a decir, rápidamente para lograr hacer la diferencia y que la gente viera, pues este medio es mejor porque tiene un periodista de ciencia que me lo explica mejor, ¿no? Entonces fue un reto y al mismo tiempo creo que fue una gran oportunidad porque empezamos a ser mucho más visibles. Probablemente no estaríamos aquí si no hubiera pasado la pandemia, probablemente no tendríamos 140 miembros, parecería que más, ¿verdad? Me parece que somos como 170, estamos ahí pues, haciendo los últimos cálculos, pero no seríamos 170 probablemente si no hubiera ocurrido la pandemia. Entonces creo que nos ha dado una gran oportunidad para visibilizar qué es el periodismo de ciencia, quiénes hacen periodismo de ciencia en México y por qué importa el periodismo de ciencia para esta pandemia, pero también para todas las que vengan, ¿no? Que probablemente serán varias. Coincido con Aleida porque Aleida me preside me antecede, en la presidencia y creo que parte del trabajo que hay que hacer y que todavía queda por hacer es buscar mejores espacios para hablar de la importancia, sí, del periodismo de ciencia, pero tener mejores condiciones laborales, que creo que eso es lo que necesitamos seguir pugnando porque suceda. Muchos de los trabajos que se hacen de manera extraordinaria de las y los miembros de la red son trabajo de calidad que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha investigación, pero que todavía no es bien pagado. Entonces creo que eso todavía nos queda por pendiente. Ese es un pendiente que hay que seguir trabajando por buscar mejores espacios y también por hacer esta capacitación, esta profesionalización que nos permita también reconocernos a nosotros mismos como miembros de una red que busca mejores condiciones. Eso significa que porque nos lo estamos preparando, merecemos mejores oportunidades laborales, ¿no? Y creo que mucho del trabajo que se ha hecho se ve evidenciado, por ejemplo, con el proyecto de mentorías que me parece extraordinario. Mentorías, les comento que es un proyecto de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia donde los miembros junior, es decir, los periodistas ya de mucho tiempo que han tenido toda la experiencia o que tienen toda la experiencia, adoptan a un miembro junior, que es una persona que inicia apenas en el periodismo de ciencia y juntos trabajan para poder generar periodismo de ciencia de calidad. Y a partir de ello hemos tenido experiencias muy gratificantes donde los miembros y las miembros pueden publicar en medios nacionales e internacionales. Y creo que ese también es el trabajo que nos queda por hacer más allá de mentorías. ¿Qué podemos hacer para que nuestros miembros puedan tener estas mejores condiciones de las que me refiero, ¿no? Brevemente, igual, a favor. Yo creo que no podemos exigir un periodismo de ciencia de calidad si no exigimos que sus periodistas que lo hacen estén en las mejores condiciones posibles. Y eso pasa con el periodismo en general en todo el país. Si vemos las cifras de los asesinados, lo que está pasando con la labor periodística en general es preocupante, pero además ellos luchan, ¿no?, de alguna manera por difundir información veraz,
pero tampoco tienen las mejores condiciones, ni los mejores salarios, ni los mejores puestos, ni la mejor seguridad. Entonces creo que para tener un periodismo de calidad en México también tenemos que voltear a ver cuáles son las condiciones en las que estamos laborando los periodistas y qué es lo que necesitamos, y también nos toca como sociedad exigirlo, porque sin el periodismo, que al final un periodismo de investigación comprometido es una fuente de conocimiento, pues no vamos a poder tomar unas decisiones que beneficien en general a la sociedad y no a unos cuantos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, la verdad es que nos pudiéramos quedar aquí 5 horas charlando de estos temas, la verdad es que muy interesante. Pues invitamos a quienes nos acompañaron en esta ocasión, si tienen pues alguna consulta directa con nuestras ponentes, pues lo pueden realizar, aprovechar estos minutitos y sobre todo la visita, y pues simplemente agradecerles, entregarles este reconocimiento muy significativo por su participación en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Además es un poco comentar lo que dijeron aquí Aleida, Ceci, Karen, acerca de dónde está la ciencia en los medios. Muchas veces sí, al final nos falta algo, vamos a poner esto, pero muchas otras veces está mal entendida con el tal, ¿sabía usted qué? Y se convierte en algo curioso, un dato curioso de almanaquismo para platicarlo en una charla de café, en una fiesta. Oye, ¿sabías tú que las lagartijas tienen tal cosa? Ah, sí, qué interesante, no lo sabía. Y eso es lo que tenemos que ir y estamos tratando de desterrar, que deje de ser el dato curioso nada más y se le dé el contexto, por qué hace tal o cual cuestión. Una hormiga, si la hormiga fuera más grandota y levanta un peso enorme, si fuera más grande, ¿quién sabe qué pasaría? No puede suceder por tal cual razones. Y por ahí esa sería una cuestión importante. Que por cierto, René es parte también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias, René.